Algunos le dicen embargo, otros bloqueo. A mi entender, creo que la política de los Estados Unidos hacia Cuba se encamina a convertirse en un genocidio, porque es una política encaminada a rendir por hambre y necesidades al pueblo cubano. Si quisiéramos encontrar un antecedente de la actual política de los Estados Unidos hacia Cuba, pienso que un referente aceptado sería la doctrina de la fruta madura, que en tiempos tan lejanos como 1823 formuló John Quincy Adams, secretario de Estado de Estados Unidos en esa época, bajo el presidente James Monroe. La teoría compara a Cuba con una fruta, una manzana, que al madurar caerá naturalmente en manos de Estados Unidos, debido a su proximidad geográfica y a la debilidad progresiva de la dominación española. Adams escribió que Cuba es una fruta madura que por la ley de la gravitación política no puede separarse de España sin caer en el regazo de Estados Unidos. La teoría sirvió de base ideológica para la política estadounidense hacia Cuba durante todo el siglo XIX. Aunque Estados Unidos no anexó a Cuba en esa época, intentó comprarla a España varias veces. Por ejemplo, la oferta de $100 millones en 1848. Fue uno de los fundamentos políticos que llevaron a la guerra hispano-estadounidense de 1898, tras la cual Estados Unidos ocupó Cuba y la mantuvo bajo fuerte influencia durante décadas. También influyó en la enmienda PLA 1901, que dio a Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba. Desde 1895, Cuba estaba en guerra contra España, en su guerra de independencia. Estados Unidos seguía con atención los acontecimientos por razones económicas, políticas y estratégicas. La explosión del acorazado U.S. Maine en la bahía de La Habana, 15 de febrero de 1898, aceleró la presión pública a favor de la intervención. El presidente William McKinley pidió autorización al Congreso para usar la fuerza. El Congreso respondió aprobando la resolución conjunta del 19 de abril de 1898. La resolución tenía 4 puntos esenciales: reconocimiento de la independencia del pueblo cubano. El Congreso declara que el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Se pide al gobierno español que renuncie a su autoridad y retire sus fuerzas militares y navales de Cuba. El Congreso autoriza al presidente McKinley a usar las Fuerzas Armadas para obligar a España a cumplir con lo anterior. Se aclara que Estados Unidos no tiene intervención de ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre Cuba, salvo para pacificar la isla, y que una vez lograda la pacificación, dejará el gobierno y control del país a su pueblo. Cuando Estados Unidos declaró la guerra a España, ya los mambises cubanos llevaban 3 años combatiendo en la guerra de independencia. Calixto García era el jefe del Ejército Libertador en Oriente, con gran autoridad entre los patriotas. Estados Unidos necesitaba coordinar con él las operaciones militares para asegurar el éxito en Cuba, especialmente en la zona oriental, Santiago de Cuba. Andrew Roman llevó el famoso mensaje a García para establecer contacto directo. Aunque no existió un tratado formal firmado directamente entre McKinley y Calixto García,
Sí hubo promesas explícitas e implícitas hechas a través de emisarios y declaraciones oficiales estadounidenses. Entre ellas, Estados Unidos prometió que una vez derrotada España, el pueblo cubano sería libre e independiente, como establecía la enmienda Teller. Esta promesa fue entendida por Calixto García y los líderes mambises como un compromiso de Estados Unidos de no ocupar ni anexar la isla. Se le aseguró a García que el ejército libertador sería tratado como aliado, no como subordinado, y que participaría en la toma de Santiago y en el proceso político posterior. De manera verbal y por cartas diplomáticas se dio a entender que los cubanos participarían en la administración del país una vez terminada la guerra. Lo que realmente ocurrió fue que tras la rendición de Santiago de Cuba, julio de 1898, la realidad fue muy diferente. El capitán general español en Santiago se rindió ante el general estadounidense Schaefer, no ante Calixto García. Las tropas cubanas que habían combatido durante años fueron excluidas de la ceremonia de rendición y no se les permitió entrar en la ciudad, alegando razones de orden político y salubridad. El gobierno militar estadounidense tomó el control absoluto de Cuba. No se reconoció oficialmente al ejército enterado como ejército aliado. Se les desmovilizó sin honores militares internacionales. Calixto García se sintió profundamente humillado, escribiendo una carta de renuncia y protesta al general Schaefer, fechada el 12 de julio de 1898, donde expresó: el pueblo cubano no ha luchado 3 años para cambiar de amo. Murió pocos meses después, 11 de diciembre de 1898 en Washington, cuando había viajado para tratar asuntos políticos sobre el futuro de Cuba. La carta de Calixto García al general William R. Schaefer, escrita en Santiago de Cuba el 12 de julio de 1898, es uno de los documentos más importantes para entender la profunda desilusión cubana ante el comportamiento de Estados Unidos tras la derrota española. General, me veo obligado a presentar a usted la renuncia de mi cargo de jefe de las fuerzas cubanas del Ejército del Este. La decisión de no permitir la entrada de mis tropas en Santiago, cuando éstas han contribuido poderosamente al sitio de la plaza y de excluirlas de la capitulación, ha herido profundamente el amor propio de mis compatriotas y el mío. No puedo aceptar que después de haber sostenido por 3 años una lucha heroica contra España, se nos niegue el derecho de participar en el acto final de la guerra en nuestra propia tierra. La gratitud que sentimos hacia el pueblo norteamericano no nos hace olvidar que hemos combatido por la independencia de Cuba, no por cambiar de amo. Creo firmemente que a tenor de todas las justificaciones que se puedan esgrimir para justificar el genocidio de la brutal política de Estados Unidos hacia Cuba, en mi criterio no es nada más que la continuación de la vieja política de la fruta madura. Lo que pasa que como la fruta ha demorado en caerse del árbol, se le ha tirado una cadena para jalarla y obligarla a desprenderse de sus raíces por la fuerza.